Estamos arrancando con un nuevo capítulo de la cinemática y es propiamente lo que sería el movimiento movimiento compuesto, también conocido como lanzamiento de proyectiles. Bueno, que la terminología no es que propiamente solo sea para proyectiles, ¿no? Lo hemos visto, dice en anteriores unidades, los movimientos a través de cuerpos o que sufren los cuerpos, ya se ve estos movimientos rectilíneos uniformemente, horizontales o verticales, tanto que ascienden o como que descienden. Quiero decir subir y bajar. Y esto se da en una única dimensión, estos movimientos ya anteriormente vistos. Al hablar ahora de movimiento compuesto, se trabajan ya dos dimensiones, tanto la horizontal como en la vertical. A esto también se lo conoce como movimiento parabólico o movimiento compuesto, denominado, como lo dijimos en el inicio, lanzamiento de fluido. Para poder entender un poco lo que sería, ahí vamos a explicar un poquito esa gráfica. Tenemos, como les decía, no es propiamente para lanzar proyectiles. Vemos ahí un balón, ya, propiamente en un juego de voleibol, donde se ve que se lanza un balón a través de la red. Entonces, esta es la mejor manera de entender lo que es el movimiento parabólico, donde todo objeto que es lanzado a través de este movimiento va a generar dos movimientos. Uno en la horizontal, como decía la referencia, siempre se va a mover un movimiento horizontal y se va a dar un movimiento vertical. Y a medida que el cuerpo se va desplazando, va a generar dos velocidades. Una velocidad en el eje X y una velocidad en el eje Y. Siempre se va a dar este proceso, debido a que todo objeto va a moverse en estas dos dimensiones, tanto en la horizontal como en la vertical. Y a medida que el cuerpo se va desplazando, vemos que se va a generar idénticamente esa velocidad. Velocidad en X, velocidad en Y. A excepción cuando el objeto alcanza su altura máxima. Vamos a marcarlo con un colorcito aquí. Todo cuerpo, cuando alcanza esta altura máxima, conocido como H máxima, ya automáticamente que la velocidad en el eje Y desaparece. Quiere decir su velocidad Y es o será igual a 0, como lo vemos aquí. En esta altura máxima, la velocidad Y va a ser 0. Se elimina la componente Y. Y en ese momento preciso se da también el tiempo, lo que sería el tiempo en altura máxima. Siempre se va a dar este proceso. Pero también podemos ver que al eliminarse la componente en Y, pero no se elimina la componente en X de la velocidad, en este punto preciso. Ahora, al momento del cuerpo alcanzar la altura máxima, va a tener que necesariamente descender y vemos ya cómo cambia el proceso. Se mantiene la componente en Y, pero ahora la componente en el eje X, perdón, en el eje Y, ya adquiere esta posición, ya descendiendo. Y al momento de llegar a topar el suelo, como dice, el cuerpo cae, vemos que aparece la velocidad en Y nuevamente, aparece la velocidad en el eje X, y esta va a dar lugar, o va a dar a lugar, a una velocidad final, que sería esta que trazamos. En este preciso instante, cuando el cuerpo toca el suelo, nos demarca y nos da la referencia que tanto la velocidad en Y como la velocidad en X son completamente iguales. Esta sería la parte explicativa de cómo se va a mover los cuerpos a través del movimiento parabólico o movimiento. Entonces, con estas definiciones que hemos dado, vamos a afirmar lo siguiente. ¿Qué es lo que se da en el movimiento compuesto? Como primera afirmación tenemos que el movimiento parabólico descrito por un cuerpo está compuesto por dos movimientos diferentes. Es decir, tanto en la vertical
y aquí va, y lo hemos mostrado en la gráfica, se da un movimiento en dirección vertical como en dirección horizontal. Es la primera referencia que la primera afirmación. La segunda afirmación nos dice que la dirección horizontal, los movimientos son independientes. En la dirección horizontal la velocidad es constante, es decir, que se va a dar en movimientos rectilíneos uniformes, en la línea horizontal. Y lo aprendimos hace varias unidades atrás. Y en la dirección vertical la velocidad va a sufrir variaciones a consecuencia de la aceleración de la gravedad. Y esto es movimiento vertical, que justamente fue la anterior. Afirmamos que los movimientos son independientes. Cuando se desplazan de manera horizontal, a pesar de que está en el aire el cuerpo, genera un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, constante. Pero a medida que se desplaza en movimiento vertical, ¿ya? Va a generar un cambio en la velocidad. Y esto se debe, dice, a la aceleración de la gravedad. Por tanto, se va a dar el movimiento vertical, o también conocido como caída libre. Y la tercera afirmación que se puede deducir para el movimiento parabólico dice que la única variable común entre ambos movimientos es el tiempo. Quiere decir que para que se dé esta clase de movimiento, ¿ya? La única que va a ir variando, por así decirlo, porque le dice variable, cambio. Esto da lugar a través del tiempo. El tiempo es la pieza fundamental para que se dé. Entonces, dando estas definiciones preliminares, ahora vamos a definir propiamente qué es el movimiento compuesto, o también conocido como movimiento parabólico. Dice que es la combinación de dos movimientos, y lo hemos demostrado en la dos movimientos simples. Movimiento rectilíneo uniforme, conocido como MRU, perdón, en dirección horizontal, es el eje X, ponemos un eje cartesiano. Y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que también lo conocemos como MRV, y este se va a dar en el eje Y, donde cada uno de los movimientos componentes se cumplen como si los demás no existiesen. Esto nos da un principio, el principio de Galileo sobre la independencia del. Es decir, que cada movimiento es independiente uno del otro. Es decir, que se da el movimiento horizontal o movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variable, es independiente como el movimiento vertical de caída libre. Y a esto se le conoce como el principio de Galileo, donde cada movimiento es independiente uno del otro sin importar quién lo genere. Eso quiere decir el principio de Galileo. Ahora, ¿y a qué se define la terminología lanzamiento de proyectil? ¿Por qué se le dio esta definición? Lanzamiento de proyectil. ¿A qué se da el lanzamiento? ¿Por qué se le dio esa definición? El movimiento compuesto parabólico de un plano en dos dimensiones que posea aceleración constante se da en el lanzamiento de proyectiles y en el movimiento de partículas cargadas eléctricamente, que eso lo aprenderán en cursos superiores. Para tener en cuenta la denominación del lanzamiento de proyectiles, se debe considerar la aceleración de la gravedad, que es un valor constante. En el sistema internacional ahí nos demuestra o nos da el valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Si hablamos del sistema sexagesimal o CGS, va a ser 980 centímetros por segundo al cuadrado. Y si hablamos en el sistema inglés, 32 pies por segundo al cuadrado. Dice, aquí nos habla de la consideración o considerando al proyectil como caída libre con velocidad inicial denominada BI o B sub I o B sub 0. Algunos autores le ponen B, colocar BI, le ponen B sub 0. Constante al inicio del disparo. No se toma en cuenta para el estudio propiamente básico de lo que es movimiento compuesto y movimiento parabólico. No se toma en cuenta la resistencia del aire, y se supone la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque ya en estudios avanzados de física ya se toma en cuenta propiamente ya estos factores preponderantes para el tipo
de movimiento que vamos a estudiar. Nosotros estamos en conceptos básicos, entonces solo no se toma en cuenta la resistencia del aire, que es un factor importante, y la forma geológica de la Tierra. También nos aclara, ya, que en el lanzamiento de proyectiles se pueden dar de tres formas diferentes, dependiendo del ángulo de disparo. Y este nos va a dar lugar a el tiro vertical, el tiro horizontal y el tiro oblicuo. Entonces, dependiendo del ángulo de disparo, se dan esas. Si hablamos de lo que es el tiro vertical, dice, si el disparo de un proyectil forma un ángulo de 90 grados, se está hablando que el tiro es vertical, con la horizontal en X. Vamos a mostrar una pequeña gráfica para lo que sería el movimiento vertical, el tiro vertical. Al hablar de tiro vertical, dice que es cuando ahí no tenemos un pequeño cañoncito que dispara un proyectil formando 90 grados con la superficie y se genera el tiro vertical. Cuando hablamos de tiro horizontal es cuando el ángulo de disparo es de 0 grados con respecto a la horizontal. Es decir, que es paralelo al suelo. Y por acción de la gravedad, esta recorre y formando una pequeña movimiento compuesto, un movimiento semiparabólico, una trayectoria parabólica hasta lograr a caer a la superficie. Pero para entender esta definición, ahí tenemos la gráfica, tenemos el cañoncito disparando la bola de cañón y ves que recorre hasta que impacta el suelo y se forma este pequeño arco parabólico. Y finalmente tenemos el tiro oblicuo, que se da, dice, con un ángulo alfa, denominado así, y donde se pueden dar valores entre 0 a 90, es decir, de 0 a 90, pero no obviamente tiene que ser 0 y 90, y se da el ángulo de elevación para que se dé este tiro, formándose un movimiento oblicuo, donde la trayectoria del proyectil es curva. Esto debido a la gravedad, debiendo ser o formarse una parábola. ¿Qué quiere decir esto? Ahí está la gráfica, el cañón disparando con un determinado ángulo con la superficie y se da el impacto. Y la forma que se va a generar de caída es una parábola. Y es propiamente lo que vamos a aprender a calcular. Pero para que se den estas clases de cálculos, tenemos que ver determinadas fórmulas que se dan en el movimiento parabólico, empezando por las componentes de la velocidad inicial o cero. Para calcular, dice, tenemos estas dos formulitas, donde para calcular la velocidad inicial en el eje X, esta va a ser igual, dice, a la velocidad inicial con la que sale el objeto multiplicado el coseno de su ángulo alfa. Y la componente inicial en el eje Y es la misma velocidad inicial con la que parte el objeto y el seno de su ángulo alfa. También tenemos la otra fórmula que nos hablan de las componentes de la velocidad inicial en cualquier punto de la trayectoria, o decir, la distancia en el eje X. Para ello se recurre a esta fórmula, donde fíjense, ya no habla de V inicial, sino simplemente la velocidad en el eje X va a ser igual a su velocidad inicial por el coseno de su ángulo alfa, y la componente de la velocidad en el eje Y va a ser a la velocidad inicial por seno de su ángulo alfa menos, ya interviene la gravedad y el tiempo. No olvidemos que en los diferentes sistemas, ya las referencias que vemos al lado derecho son las unidades que las puede trabajar tanto sistema internacional, sistema centesimal o sistema técnico inglés. No olvidemos que las velocidades iniciales o velocidades finales en el sistema internacional es metros sobre segundo, sistema centesimal centímetros sobre segundo, y el sistema técnico o inglés es 10 sobre 6. Y las gravedades se miden en metros sobre segundo al cuadrado, sistema internacional, centímetros sobre segundo al cuadrado en sistema centesimal, y pies sobre segundo al cuadrado en sistema técnico. Tenemos más fórmulas cuando tenemos que calcular la velocidad final cuando el cuerpo ha impactado al suelo, y recurrimos a esta formulita deducida
del teorema de Pitágoras, que sería la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de sus componentes bx al cuadrado más by al cuadrado. Esta fórmula se deduce del teorema de Pitágoras debido a la forma que se genera este disparo, generando un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo recto de 90 grados en uno de sus vértices. También tenemos la velocidad en cualquier instante de la trayectoria D. Entonces es una fórmula más compleja. Fíjense aquí a la B ya no lleva componentes ni X ni Y. Simplemente velocidad va a ser igual a la velocidad inicial por la raíz cuadrada de 1 menos 2 multiplicado la gravedad por tiempo por seno de su ángulo. Este se va a dividir entre la velocidad inicial más la gravedad por tiempo sobre su velocidad inicial y es elevado al cuadrado. Como ven, es una fórmula compleja que me va a permitir calcular solo la velocidad en cualquier punto del recorrido de la horizontal. Seguimos con más fórmulas que se emplean para lo que es el movimiento compuesto parabólico. Tenemos la formulita para calcular el ángulo θ que forma la velocidad. Y esta va a ser igual al arco tangente o a la tangente a la menos 1 o al inverso tangente, se puede llamarle. Y esta nos dice que es la velocidad y, la componente de la velocidad y sobre la componente de la velocidad en x. Tenemos otra fórmula que nos habla del tiempo en la altura máxima, que es lo que mostrábamos en la gráfica, y esta va a ser igual a la velocidad inicial por seno de su ángulo alfa dividido la gravedad. También tenemos otra fórmula que nos habla del tiempo total o llamado tiempo de vuelo, y esta va a ser igual a 2 veces su tiempo en altura máxima. ¿Qué más fórmulas podemos seguir utilizando en lo que es el movimiento compuesto parabólico? Tenemos la fórmula para calcular el alcance horizontal. Cuando se refiere al alcance horizontal, simplemente se refiere a la trayectoria horizontal recorrida, es decir, la distancia recorrida del objeto. Y esta nos da o nos trabaja mediante la fórmula que nos indica que, fíjense, D es distancia en el eje X, por eso le llama alcance horizontal, es siempre sobre el eje X, y esta va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 veces el ángulo alfa sobre la gravedad. Pero así como se puede calcular el alcance horizontal o distancia en el eje X, también se va a calcular el alcance horizontal o distancia en cualquier instante de tiempo. Y esta se da mediante una fórmula que nos dice que esa distancia, fíjense la diferencia, la de una en el horizontal X es con la letra D mayúscula. Pero cuando se refiere a la distancia en cualquier instante de tiempo, se refiere a la letra D minúscula. Y esta va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de su ángulo alfa. Tenemos que diferenciar bien cuando ya estemos en la parte práctica, cuando nos hablen el alcance horizontal. Y cuando nos digan o nos pidan calcular el alcance horizontal en cualquier instante de tiempo, entonces, para poder emplear correctamente la fórmula. Y finalmente llegamos a nuestras últimas dos fórmulas que vamos a emplear en la parte práctica, y es cuando hablamos de altura máxima. Para calcular la altura máxima del objeto en cualquier, como lo vimos en la gráfica, cuando el cuerpo alcanzó la altura máxima en su tiempo máximo, esta va a aplicar la fórmula que dice que la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de su ángulo alfa dividido 2 veces la gravedad. Y en esta fórmula calculamos la altura máxima del objeto. Y finalmente tenemos la altura, también h, en cualquier instante de tiempo. Lo volvemos a explicar. Hay que diferenciar cuando nos piden calcular la altura máxima y la altura en cualquier punto del recorrido de la trayectoria. Y esta se basa mediante la fórmula que nos dice que va a ser igual a su velocidad inicial por el seno de su ángulo alfa multiplicado su tiempo menos 0,5 o un medio, dependiendo de los autores le colocan un medio. Yo suelo emplear 0,5 para facilitar el cálculo, por la gravedad por tiempo al cuadrado. Si vemos esta formulita es similar a la que vimos en movimiento vertical de caída libre, cuando nos hablaba de velocidad inicial por
por gravedad por tiempo, ¿de acuerdo? Entonces es similar a esta fórmula. Entonces con esta fórmula que hemos nombrado y hemos indicado cada una de ellas, vamos ahora a ver ya la parte aplicativa para resolver ejercicios contextualizados.